esto ya está grabando. Buenas tardes, Paco. Hola, muchacho. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Sí. ¿Por qué haces cine? Buena pregunta. Pues porque a los 16 años empecé a ver películas muy interesantes, entre ellas Dios y Diablo en la Tierra del Sol, de Glover Rocha. Tenía 16 años y me impactó mucho. Y algunas películas que fui viendo en aquella época, pues las de siempre, el Abu de Sufre de Godard, las de Giulietta los Fritos de Fellini, el Evangelio es un Samate de Pasolini, alguna película de Miklos Jansson, ya me acuerdo de haber visto, que me impactó mucho. Además porque, claro, realmente el cine te abría todo, te abría un mundo que tú no conocías y era la apertura al mundo, desde ti, no desde una situación forzada, sino desde ti mismo. Muy interesante. Entonces por esto me quedé con el tema del cine. ¿Por qué eliges la producción dentro del cine? ¿Por qué no la dirección? Sí, porque yo empecé como fotógrafo y cameraman. Como fotógrafo no creas que fue muy lejos, hice cosas, pero igual que hice cosas bien, por ejemplo el disco de Ovidi Montllor, que es muy bonito, que se llama Crónica d'un temps, Sí. Este disco es todo mío, todas las fotos son mías. Y como otras y otros, porque las vendía para una agencia que había en el sur de Francia, de Montpellier, y ellos hacían los discos de Le Chant du Monde, y hacían discos. Entonces me llamaban, que si iba algún cantante por aquí que les interesaba, me llamaban para que fuera. Entonces hice fotos a Pi de la Serra que me gustaron muchísimo, bueno. Fotos muy bonitas que un día su ex, en aquel momento era su pareja, me dijo que eran las mejores fotos que habían visto, que en realidad las fotos que yo hacía eran muy sencillas, pero eran fotos en blanco y negro, más o menos forzadas, con grano, y me ponía muy cerca del tío, debajo de tal, y cogía la cara, y me lo pasaba muy bien. Así es esto. Y entonces estas fotos se utilizaban para las portadas de discos, pero pasé una de esas del Pi de la Serra, la pusieron en Le Chant du Monde, no me acuerdo qué disco era, y que era una foto muy buena, muy gris, muy trabajada, y estaba desenfocada. No sé, y tuve una gran decepción, ¿cómo pueden hacer esa gente una foto desenfocada en una portada de un disco? ¿Sabes? Que las portadas de los discos eran míticas. Claro. Y era todo, eran enormes, impresionantes. Entonces hacía fotos de esto y algunas fotos malas también, o sea, erróneas, hice, tipo errores, ¿sabes? Que ahora no vale la pena que explique, pero algunos errores. Luego intenté hacer fotos más ya de moda, de industriales, para vivir, pero no disfrutaba. Trabajé con un fotógrafo, nos hicimos muy amigos, se llama Ferran Freixa, nos hicimos amigos, trabajé mucho con él, pero no lo disfrutaba. Entonces yo disfrutaba lo de fotógrafo de cultura, de ir a un sitio, fotografiar a un cantante, a una película, toda esta parte. Y entonces, en realidad solo hacía ese tipo de fotos, en realidad no avancé mucho, pero yo me considero fotógrafo, pero tengo que decir con mucha humildad que en realidad era una sola línea, era poca cosa. Entonces de fotógrafo, mientras hacía estas fotos y las vendía, y de vez en cuando me llegaba un cheque, pero muy de vez en cuando, y entonces hacía fotos de las manifestaciones de la época del final del franquismo, del 75, 74, 76, toda aquella época hacía fotos, pero con la poli allá, o sea que era una época que, un poco como ahora, bueno, igual como ahora. Y hacía las fotos y entonces las enviaba para allá, para esta agencia de Francia, de Montpellier. Y bueno, yo iba mucho allí y allí fue donde me sacaron el nombre de Paco Poc, porque estaba siempre por ahí había un grupo de gente así, gypsies, que vivían por la Camarga, me gustaba mucho todo este mundo de la Camarga, toda esta cosa así, la verdad sí, estaba mucho por allí.
y ya tenía pues 16, 17, 18 años. Y fue súper interesante, una época que la recuerdo con mucho cariño, y me sacaron lo de Paco, el Paco, y Paco, le Paco, y así salió el tema de Paco Poc, entonces me lo quedé como marca. Y las fotos que hacía, ya te digo, de vez en cuando yo vivía en la Floresta, que era donde vivíamos todos los que buscábamos alternativas en aquella época, y de vez en cuando me llegaba un cheque y con aquello tirábamos, todo un grupo de gente estaba ahí, que tirábamos, pero muy poco, era poco, pero bueno, vivíamos con el kéfir que nos hacíamos nosotros mismos. En fin, todo esto estuvo bien toda esta época. Y entonces lo de las fotos no me cuajó, nunca lo hice en plan industrial, nunca lo hice en plan fotógrafo de estudio, nunca lo hice así. Entonces esto, claro, es complicado, no podía hacer fotos para ganar más dinero, y entonces empecé a trabajar como ayudante de cámara. Las fotos, tengo que decirte que quien me enseñó a revelar al principio de todo fue una persona que yo aprecio mucho, que es Manel Muntaner, que es un hombre que lo verás siempre por la Filmoteca. Sí. Manel, y él es el que me enseñó a hacer fotos, y no solo esto, el que me hizo descubrir, el que me enseñó todo Bresson, todo Rilke, y era un hombre impresionante, es una persona impresionante, una gran cultura, muy sensible, muy interesante, y fue realmente un maestro para mí. Luego no nos vimos más dejamos de vernos por motivos de siempre, de la vida cotidiana, etcétera, pero hubo muchísima relación, y era él que me enseñó. Y luego empecé a trabajar, iba con él a hacer algunas películas de foto fija, por ejemplo, que él hacía foto fija, con algunas películas de estas que hacían en los estudios Balcázar, cuando estaban haciendo la Ciudad del Oeste. Sí. Él iba allí, entonces yo lo acompañaba alguna vez. Y bueno, iba con él, estaba muy bien con él, pero me acuerdo que el hechizo del cine y todo esto ya estaba dentro, ya había entrado, ya lo teníamos todo metido. Y luego empecé a trabajar como ayudante de cámara, que en realidad era, o sea, foquista, que en realidad es cargar chasis, era la época de 16 milímetros. Cargar chasis, poner la cámara, hacer la bola, equilibrarla, tal, y luego el cameraman hacía, ¿no? Y bueno, fue una época. Y nada, entonces me di cuenta, a base de lo que tú preguntas, es muy sencillo. Yo nunca me planteé explicar una historia. Me interesaba si yo soñaba algo muy importante, ostras, he tenido un sueño muy importante, lo apuntaba, luego me daba cuenta que no era tan importante, luego me daba cuenta que no quedaba nada, porque el sueño era una barbaridad de cosas brutales, que pensaba, pero ¿cómo puede ser que mi cabeza genere esta cantidad de información y de documentación? Luego me ponía a escribirlo, todas estas cosas tan apabullantes que había pasado aquella noche, y no era nada, me quedaban 2 líneas, como mucho. Nunca tuve la necesidad de expresarme como autor. Esto creo que es muy importante, nunca la sentí. Nunca. Y no lo hice. Entonces, no lo hice por esto. Sin embargo, sí que estaba muy pendiente de lo que hacían los demás, en el sentido de qué película hacían, qué estaban haciendo, cómo se lo montaban. Esta idea de tú cómo te lo montas, y tú de qué vives, y tú qué opción, estrategia en tu vida has cogido, y tú más o menos cómo vas por aquí y por allá, y cómo consigues mantenerte en equilibrio, y qué tipo de economía tienes, y qué recursos, y qué haces, y cómo hiciste esto, y cómo hiciste aquello. O sea, mucha relación pública, mucho interés por las personas y por la obra de las personas. Más que para mí a nada. Yo creo que esto es lo que me llevó a la producción. Es esto, es de darme cuenta de que estaba pendiente de lo que hacían los demás, no lo que hacía yo. Yo no necesitaba nada, es que no necesitaba hacer nada. Es muy curioso, pero era así. Además podía vivir en cualquier sitio, era muy especial iba a decir mi taraná, aquí diríamos mi taraná, mi manera de funcionar de aquella época era muy especial, era muy especial. Mientras estuviera con una buena música, un buen libro, un buen amigo, un buen personaje, un poco de cariño, buena onda, todas estas cosas, inquietud, cultura, movimiento, ya estaba contento, me da igual lo demás, es curioso.
¿Y cómo? Y entonces vi todas las películas justamente con Manel Montaner, nos fuimos una vez a Andorra, creo que fue, y ahí vi películas espectaculares como la de Peter Watkins, el juego de The War Games, o The Edge de Robert Kramer creo que era, o Skolimowski. Entre medio se coloraba de Buñuel, había Láctea de Buñuel, que me acuerdo que Manuel Montaner, que estaba a mi lado, él había sido jesuita en su época, y estaba a mi lado, y es que no se movió ni un momento, pues que ni un momento. Yo le dejé una libreta que tenía para que me la aguantara un segundo, porque quería guardar algo, ¿no? Se lo dejé, oye, guárdame este momento, y luego quise cogérsela, pero lo vi tan concentrado y tal, y al acabar la película tenía la libreta donde yo se la dejé, las manos en la misma posición, todo. Me acuerdo que me impactó mucho. Vi películas ahí muy importantes aquellos días, y entonces estábamos en el Cineclub Mirador, que era un cineclub que estaba en la calle Balmes, y ahí pasábamos películas. Fue una época estupenda. Lo más asequible que se pasó fue Los pájaros de Hitchcock. Todo lo demás era, bueno, no, pero autores. Y después ya empezó con todo el mundo de la Filmoteca, cuando la Filmoteca estaba en Santa Caterina, que justamente el proyeccionista era el Pérez, ¿cómo se llama? Pérez del Verdi. ¿Ah, sí? Sí, el Pérez del Verdi, el que fundó el Verdi, y creó el Verdi, era el proyeccionista de Santa Caterina. Ya ves, él iba con Portemoix, sí. Iban por los pueblos a pasar películas. Sí, que hace poco vi la película del Cineclub de Sabadell, pasaban la película de Miguel Portemoix. ¿El documental? Sí, que vino Tarí a presentarlo. Claro, lo produje yo. Sí, sí. ¿Te gustó? Sí, está es muy bueno, es muy bueno. Muy interesante. Pero el documental es muy fino. Anastasia Rinus lo hizo muy bien, muy bien. Yo estoy muy contento de este documental, Una vida tan grande lo explica muy bien. No, y además lo explica cinematográficamente el Anastasi, que él es un hombre de cine, de siempre. Era montador de vigas, hacía publicidad, era un hombre de cine. Y bueno, es un discípulo de Bertolucci, para decir algo. Y entonces, esto lo digo yo, no dice él. Y entonces esto que ya no me acuerdo dónde íbamos, con todas estas cosas, Enrique Pérez, un tío potente, difícil, pero muy interesante. Y iba con Portemoix, iban a los pueblos, y Enrique Pérez me decía que era la época más feliz de su vida, la época que hacía esto. Y lo entiendo, lo comprendo. Que iban por los pueblos a pasar películas que les encargaban, Un domingo pues pasaban el Potenquín, pasaban las películas que tenían en unos archivos, y pasaban todas estas películas italianas de Francesco Rossi y de todas estas películas. Pues entonces, la época de la Filmoteca, claro, ahí veías, pues, mira, los primeros Philippe Garrel, el Lee de la Vierge y todas estas películas, la que estaba Nico masturbándose, que estaba muy bien ahí en medio de una duna, ¿no? Todo esto eran películas muy importantes. Y bueno, era interesante, y nos encontrábamos ya todo un grupito, íbamos hablando. A mí me interesaba mucho en aquella época, luego me di cuenta de que me interesaban cosas muy frivolonas, muy frívolas. Por ejemplo, me gustaba mucho de Miklos Jansson el aspecto sensual que tenía él. Era muy sensual, y siempre ponía mujeres desnudas, pero pero siempre las ponía de espaldas. Claro. Porque si no se podía, y era como muy sensual él, y muy especial Miklos Jansson, le atacaron de hablar de las mujeres en plan, las feministas lo atacaban bastante. ¿Y estás de ayudante de cámara y conoces a Pepón Coromina? No, yo hacía ayudante de cámara, entonces, ¿qué hacía yo? Lo de las manifestaciones, firmaba con el grupo de Pere Joan Ventura, y todo Pere Joan Ventura, Manel Esteban, íbamos a filmar las manifestaciones de la época final del franquismo, y las enviaba el Pere Faixes, les enviaba no sé dónde, y luego yo decía lo de las fotos y las mandaba a la agencia de Montpellier.
y iba tirando con todo esto, vivía en la floresta, me iba haciendo listas a ver qué haría en la vida, etcétera, etcétera, y bueno, el detalle es igual, ¿no? O sea, como paso importante sí que fue el momento en que Pepón Coromina me dijo decidí hacer producción. Vale. Yo entonces estudié, me fui a estudiar un máster, conseguí una beca y estudié un máster de dirección de empresa, que ahí sufrí mucho. Sufrí muchísimo porque cogí el máster más largo y más difícil de la historia de los másters de este país. Y ahí yo lo que hubiera tenido que hacer era coger un máster pequeño, de estos que hace, o el de SADE, por ejemplo, que lo haces por las tardes, y luego te vas al teatro. En cambio yo hice un máster que te cogía toda la vida durante un año y pico bloqueado, y eso fue un fallo importante en mi vida. Pero bueno, de todas maneras son cosas que escoges, ¿eh? Claro. Son una trayectoria. Sí, y no puedes ir mirando atrás diciendo aquel lago lo pasé mal y el otro lo pasé bien. Entonces porque vendrán otros lados. Sí, exacto, vendrán otros. Pero bueno, reflexionar sobre tu trayectoria no está mal. O sea, yo creo que hay que hacerlo, aunque digan aquello de Coromina, ¿qué aprendiste? Caminante no hay camino, son tus huellas nada más, las huellas y nada más, no hay camino. No. Claro, sí, yo creo que sí que hay, y creo que sí que hay que analizarlo y hablarlo y tal, pero no engancharte, pero a mí me pasa que me engancho demasiado en esto, en la trayectoria. A Pepón Coromina lo conocí, no me acuerdo, le pedí para trabajar como producción. Pues es una figura, como dicen en Cataluña, capital, sí, en una manera de hacer cine, y sobre todo un cine muy diferente al que se hacía. Yo vivía en la Floresta entonces, y él estuvo viviendo en la Floresta un tiempo con la Marta Molins, y la Marta Molins había sido pareja de Jordi Cadena, y Jordi Cadena había trabajado conmigo en Futura Videofilms, que era una empresa donde estaba Nando Moral, estaba Manuel Montaner, todo un grupo de gente. Habíamos trabajado allí y no sé, había contacto con todos, todo el mundo, todos nos conocíamos, los que estábamos en el sector, ¿no? Como te vas conociendo, ¿no? Y entonces, como yo estudié producción, estudié esto porque en mi época no había estudios de cine, entonces yo estudiaba humanidades, lo que se llama humanidades, que entonces era filosofía y letras, con el Pla Luque, que estudiaba de todo, y psicología, antropología. Me acuerdo que había una asignatura de antropología filosófica, que hicimos un trabajo que no entendí nada, pero lo hicimos con un amigo mío y era buenísimo el tío, y yo alucinaba a su lado, y en algún momento lo entendía, pero luego por la noche me daba cuenta que no había entendido nada, pero bueno, lo hicimos. Y entonces combinaba estudios de esto con el trabajo de fotografía, y luego me hice el máster, y entonces pensé, así te vas cubriendo tu aspecto. El hecho de que me metiera en producción es por una cuestión de relaciones públicas. Me interesaba más lo que hacía la gente que lo que podía hacer yo. Me interesaba más lo que se podía ver que no lo que se podía hacer manualmente. Y es curioso porque una vez un profesor amigo de mi hermana, un profesor de mi hermana de Bellas Artes, me preguntó: ¿pero tú qué quieres hacer? Y tal. Y yo le dije: quiero ser terrissaire, alfarero. Sí. Ya me dirás, yo no soy nada manitas, no soy nada oficio. Entonces, claro, es curioso. Y quería ser terrissaire después de unas grandes conversaciones de qué quieres ser. Muy raro, de esto no tiro adelante, ¿eh? Pero yo tuve un tío abuelo que era terrissaire en el Pirineo, que lo era. Y le veía de pequeñito haciendo los potes y haciendo el torno y tal. Entonces nada, cuando acabé el máster le pedí a Pepón Coromina, que ya lo conocía, de verlo por aquí por allá y de encontrarnos y de amigos comunes, le pedí para trabajar en producción. Y entonces me dijo que sí, y me dijo que iba a hacer una película con Eloy de la Iglesia que se llamaba Navajeros. Sí, la he visto. Me dio el guión. Pues sí, me dio el guión y me fui a Madrid. Sí, el Jaro. Me dio el guión y me fui a Madrid, y nunca había estado en Madrid. Con uno de los finales más impactantes que he visto yo en el cine. Sí, pero es un caso real, lo de la muerte. El final de la película es impactante. Lo del tío que sale y lo mata. Curiosamente me encontráis aquí la cuesta y me dijo: oye, ¿tú has visto alguna película donde aparezca un parto en el cine? Y sí. dije: el final de Navajeros. Claro. El final de Navajeros, cuando él
lo asesinan, Sí, sí, sí. están haciendo su hijo. Sí, sí. Y era brutal. Era un montaje en paralelo. Y me decía, y me dijo Isaac, guau, es que tú te quedas, yo digo, guau, Sí, sí, me impactó sí. muchísimo esa peli. Sí, sí. Era un final. Ah, pues no me dijo nada de Iñaki, no me dijo que la necesitaba. ¿Y lo buscó el material? No, No. me dijo que no la había visto, pero que Ah. la buscaría y tal. Ah, pues no me dijo nada. Que dije, guau, a mí me impactó mucho ese momento. El que mató al Jaro, el actor era Alfred Luchetti, Sí, Alfred Luchetti. el actor. Sí, sí. Y que es un caso real, exactamente así, ¿eh? Y entonces me fui para allá y claro, pues me hice la película esta, fue mi primera película como jefe de producción. Hostia, qué guay. Con el de la iglesia. Con el de la iglesia, con Vaya personaje, nos hicimos muy amigos. Qué cañero era. Nos hicimos muy amigos, pero estaba muy enfadado conmigo, ¿eh? Mucho, mucho. A mí me gustaba mucho de él La semana del asesino. Sí, tenía películas muy buenas, sí, tenía películas muy buenas y era un tío muy interesante, una gran persona, una gran persona. Y ahí pues hice cosas muy buenas y hice cosas menos buenas, la verdad. Hice algún fallo muy importante. Y Todo en la vida, ¿no? alguno muy importante, pero bueno. La cuestión es que acabé y Eloy de la Iglesia me puso, él era productor, él era coproductor, de la película, me puso director general de producción en los títulos de crédito. Yo alucinaba, yo estaba orgullosísimo, pero claro, pensaba, estos de aquí me sacan, me despiden, nunca más me querrán saber nada de mí. Y luego te pones por tu cuenta. Y luego me puso esto y me encantó. Y era la música de Burning, pobre gente, que lo tuve que ir a buscar a la boda. Se casó el cantante de Burning y lo fui a buscar a su boda. Pepe Risi, ¿no? Pepe Risi. No sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Era Pepe Risi. El otro. Eran buenos, eran muy buenos. Y este se lo fui a buscar a la boda y. Fernando Colomo hizo un documental sobre ellos, ¿no? Muy buenos. Sí, porque son del barrio de La Elipa, donde él. Ah, él era de allí, Fernando Colomo, no lo sabía. Una tía que es de allí, del barrio de La Elipa. No sabía. Y yo les fui a buscar y para que teníamos que grabar al día siguiente, no los encontrábamos. Y al día siguiente teníamos que hacer la banda sonora de la película, y la hicimos súper bien, hicieron canciones especiales para la película, pero una maravilla, una maravilla. Sí, muy buenos. Una maravilla. Y bueno, todos los kinkis que salían eran de verdad, hay gente que encontrábamos de verdad en los barrios, y bueno, fue una época, wow, una película estupenda. Y después, al volver, pues ya hice Barcelona Sur, Sí. de Jordi Cadena. Luego hice el Misterio de la Cripta Embrujada, basado en Eduardo Mendoza, de Cayetano Real. La cripta, ¿no? La Cripta. Con José Sacristán. Y luego, no sé, hice más, no, iba haciendo películas, porque claro, Figaro Films cogió esta racha. Es que allí estaba un tío muy importante que era Tony Baqué, que era un financiero, que el tío con las subvenciones y con las cosas que llegaban, con esto hacía virguerías, hacía montajes, o sea, impresionantes. Nunca sabías cuánto dinero tenías, pero acababas teniéndolo para hacer la película. Y lo hacía él. No, una persona... Yo me saco el sombrero con él, ¿eh? Luego te pones por tu cuenta y haces. Después sí. ¿No? Pero antes hice, no, Tras de Cristal no, antes hice la de La rebelión de los pájaros, de Comerón, Lluís Josep Comerón, que es una película más estándar, pero muy bien lograda, ¿eh? No la he visto. ¿No la has visto? Está muy bien lograda y además es la primera película de temática ecológica directa, con niños manifestándose por la calle porque no hay pájaros, que vuelvan los pájaros, llenando todo Montjuïc, la avenida aquella desde Plaza España hasta el Palacio, que es tan grande, hasta el Manac, que es el Manac aquello. Una plaza enorme llena de niños diciendo que vuelvan los pájaros, manifestación. Y como en aquella época no había digital, pusimos unas torres con 3 cámaras filmando, y entonces claro, porque teníamos una sola toma, es que aquello era hacerlo una vez y no volverlo a hacer, o sea, lo grabamos con 3 cámaras y quedó súper bien, y eran niños que trajimos con la idea de hacer un concurso en escuelas. Hicimos un concurso de pósters, de cosas, y el premio era, pues a lo mejor era un aparato de vídeo, un reproductor Betamax, me acuerdo, cosas así. Y vinieron todos, y fue estupendo, fue maravilloso, pero fue una gestión de producción inteligente. Como esto había, bueno, esta película era muy especial, había elefantes, había un perro domesticado, había... Pues la película tienes que ver, sabiendo que es una película muy estándar no es negativo lo que digo, pero sí hay que saber cada uno el lenguaje que tiene. La película tiene su exacto.
Y hasta creo que esta fue la última que hice yo en Figaro Films, fue la última. Luego me metí en, pues sí, esta fue la última, me metí a hacer creé lo de Catalan Films, el departamento de promoción del cine catalán para la Generalitat, como freelance, como freelance. Pedí un dinero que por lo visto se ve que es enorme lo que pedí, se ve que es mucho lo que pedí, pero yo como estaba muy enfadado porque tampoco estaba contento con esta historia, con montar Catalan Films sí, pero con el engranaje de allá no. Y entonces lo monté bien, conseguimos el espacio del Festival de Berlín, tener un stand para nosotros, claro, en Europa, entonces, y el Festival de Cannes pedíamos un stand y nos decían, bueno, pero vosotros, ¿por qué no vais al stand español? Y la gente, no, está en español no. Y, claro, y así yo decía, pues, ¿por qué no? Claro, entonces se organizaban unos. Y ostras, era todo muy raro, ¿eh? Y entonces, pero la verdad es que al final consiguieron hacer esta idea de los varios stands, las autonomías, el café para todos, aquella historia, y con esto ya la cosa ya coló. Es la verdad. Y luego, cuando dejé esto, ya empecé a producir por mi cuenta. Produje La Señora, mi productora independiente propia, fue la primera película que hice, fue La Señora. La Señora, sí. Esta sí que la he visto. La Señora, porque antes había hecho Tras el Cristal, pero esto no era producción mía. Yo estaba allí como un asesor, en realidad, como un productor asesor, como un productor asociado, delegado. Tortosa, ¿no? Yo estaba allí, no, en Tras el Cristal, no, digo. La Señora. Sí, no, pero si antes me habías preguntado por Tras el Cristal, por eso te lo he dicho. Muy interesante, porque Agustí es muy interesante. Sí, sí. Agustí es muy interesante. Él es muy interesante, un gran autor y un gran personaje, y es amigo, y estuvo bien. Pero en aquella película yo no estaba bien porque no estaba con el equipo que a mí me gustaba, no estaba en mi sitio, para nada, no estaba en mi sitio. Acepté coger aquella película, no había tenido que aceptar, esa es la verdad. Era La Señora, ¿no? Sí, como productor sí, aquella no. En esta estaba de asesor. Cosa que ahora hago mucho de asesor, pero lo hago ya porque es lo que queriendo. En La Señora fue una película que salió muy redonda, es como ¿sabes? A veces que ves aquello cuando te cuentan niños que nacen como si nada, pues un poco parecido, La historia salió, me vino el Cadena con esta idea, en realidad yo no hice nada en especial en esta película, tenía confianza a Jordi Cadena, le tenía confianza, era un tío era estupendo para producción porque era súper inteligente, culto, entendía bien las cosas, entendía muy bien la producción, te ayudaba mucho. Y fue en realidad él y Silvia Tortosa los dos que me vinieron a decir de hacer esta película. Cosa que, bueno, pues vamos a hacer esta película. Yo no sabía ni quién era Silvia Tortosa, porque la gente ve la tele, pero yo no tenía tele, nunca he tenido tele en mi vida. Todo aquello. Ella era famosa por la tele. En alguna película de Garci salió. Salían películas de aquellas de Destape y todo aquello, pero yo no, y de Tercera Vía. Pero yo estaba en aquella época, estaba con las películas de Michael Jackson, no estaba con las películas de la Tercera Vía. Yo ahora la pregunta que hacerle siempre a un productor: ¿por qué uno se lanza a hacer un proyecto y no otro? ¿Qué te empuja a decir, voy a hacer esta película? Por ejemplo, Innisfree, Cravan contra Cravan. Bueno, a Isaki lo conociste ya siendo muy jovencito, ya hiciste un corto con él y tal. Pero, ¿qué te dice hacer la persona, el proyecto? ¿Es todo junto? Bueno, ya sabes, todo el mundo debe contestar lo mismo. Es un conjunto de variables que se mezclan, como un magma, ¿no? Todo el mundo debe decir lo mismo. Pero en concreto, porque a mí sí me gusta hablar de poner ejemplos de lo que he hecho, que es la manera de entender rápido las cosas. En concreto, por ejemplo, yo hice Gaudí de Manel Huerga, porque quería hacer una película, como ya estaba abriéndose la televisión como la puerta del futuro para la financiación y para la difusión, y que era lo que tendríamos que trabajar más en el futuro, etcétera, etcétera. En aquel momento yo no sabía que las salas de cine se cerrarían tanto como ahora, no lo sabía, este cataclismo no me lo esperaba, pero ni me lo hubiera querido, me lo cuentan y no me lo creo.
pero lo de la televisión, que cogía mucho protagonismo, sí. Entonces yo dije, como tendré que trabajar en la televisión, lo que voy a hacer es una película para televisión que me defina, que defina mi estilo, mi nivel, el tipo de cine que a mí me interesa, la factura, el volumen, la dimensión, todas las características. Y así hice Gaudí. Le propuse a Huerga hacer Gaudí, en realidad propuse hacer una biografía más tradicional, y él luego la cogió en plan más virtuoso, como es él. Pero así fue como hicimos el Gaudí, que era pues una película para televisión, porque no era para cine, era para televisión, pero formato, o sea, el formato cine, en el sentido de que el coste minuto era exactamente el mismo ratio que del cine. Y fue una película que, bueno, se vendió, impactó bastante, se vendió en todo el mundo bastante, en Inglaterra, en Alemania, en Francia. O sea, pues Arte entró al principio, entonces se llamaba La Set, en aquel momento entró Arte, entonces fue bastante impactante en este sentido, menos mal. Pero bueno, no entró Japón, por ejemplo, esto me dejó muy tocado. Japón no compró la película porque dijeron que era demasiado artística, y esto me dejó muy preocupado, porque era una película que yo pensaba, en Japón la vamos a vender. Tanto turismo y tal. Hombre, tanta pasión por Gaudí y tanta cultura que tienen, y todos los Toshiros Mifunes y todos los Kurosawas, de todos estos, que, hombre, digo, bueno, no puede ser que no la compren, y no la compraron, me dejó muy mal. Y bueno, pero el resto se vendió en Estados Unidos, bueno, poquito, pero en cada televisión, pero bueno. Y esa era la idea, porque esta está claramente por esto. Las demás depende, cada película tiene su anécdota, su historia, Cada película tiene su tema, pero así como, digamos, una estrategia para un tipo de cine, yo te diría que yo un poco en el tema del documental, no lo digo para ser frívolo, aunque lo pueda parecer esto, es que en realidad hacía documentales para que eran más baratos. En realidad hacía documentales porque eran más baratos, esto hay que reconocerlo. Y así fue como empecé, en realidad. Luego le cogí el gusto al tema del documental, pero en realidad los hacía porque eran más baratos. Y luego también... ¿Era más fácil financiarlo o más difícil? Sí, no, era más... no lo sé, no me acuerdo de esto, pero fue una manera de decir, mira, voy a hacer una película, era una película, pero a precio, la mitad de coste que una ficción. Vale. En realidad, luego las películas en que yo me metía no era así. Luego los documentales que yo hacía eran el mismo coste que las ficciones. Tenía el mismo rapport de coste que las ficciones. Porque claro, empecé a subir el nivel, me gustaba, lo subíamos, y a ver, Innisfrida hicimos en una cámara de 35 milímetros. ¿Tú crees? No es normal. Una cámara de 35 milímetros en Irlanda, dando tumbos por el campo, con la lluvia cada día, con todos aquellos pueblecitos, todos los sitios, una cámara de 35. Es que aquellos tenían que haber hecho en 16. Pero bueno, aquello para hacerlo mejor, para que quede mejor, para impactar mejor, para que resulte mejor, para todo, y bueno, ¿sabes? No, a veces no hace falta. Cosas así, ¿no? Tomas muchas decisiones que pueden ser buenas, pero pueden ser equivocadas. Y ahora la contrapregunta. Ha habido, supongo que durante una carrera de productor hay proyectos que no se pueden financiar y al final no se pueden hacer. ¿Hay alguno que... ¿Cómo se gestiona eso a nivel emocional, a nivel profesional? Esos proyectos que... No, lo que hay son... bueno, esto hay, sí, pero esto es normal, ya. Porque tú haces 5 proyectos, te desarrollas 5 proyectos y haces uno. Un novelista, no, todo esto es normal. Yo tengo aquí, ya te lo enseñaré, tengo proyectos acabados, guiones acabados, de una novela que se llama Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez, guiones acabados, de Ramón Llull, guiones acabados, tengo proyectos aquí acabados de bastantes cosas, y los guardo. Pero lo peor para mí no es, esto es normal, haces proyectos y si no los tiras adelante, bueno, pues es así. Lo peor es meterte en una película que no acaba de interesarte. Vale. Esto es lo malo. Esto es triste, porque entonces... ¿Por qué uno se mete en una película que no le interesa? Por financiación, en mi caso por financiación. Y en mí me ha pasado sobre todo una vez, y es una película de la cual nunca hablo, y la cogí porque ya venía con una subvención bastante importante. Vale.
Y eso es una trampa que no hay que hacer nunca, es una trampa, es lo que se llama un regalo envenenado, ¿eh? No puedes hacerlo nunca esto, porque siempre que coges cosas porque te van a solucionar la rueda que gire, luego tienes que acabarlas, y entonces tienes que volver a hacer que la rueda gire para que puedas acabar, ¿sabes? No, y entonces me salió mal todas estas cosas, y me di cuenta de que la película no tenía ritmo cuando ya estábamos rodando. Entonces, bueno, autocrítica, tienes que ver esto en el guión. Y lo peor de todo es que yo, antes de hacerla, ya me dijo alguna persona, me dijo, pero tío, ¿pero qué haces esta película? Pero si el guión no es bueno, si le faltan cosas de guión, y yo tenía problemas de guión. Pero yo, claro, no escuchaba a nadie, pensaba, oye, de tanto escuchar no haces nada, yo tiro para adelante, ¿sabes? Y así grandes errores se cometen así. Bueno, a ver, pero los errores te han ayudado a seguir. Sí, porque piensas en ellos, por esto yo creo que es bueno reflexionar sobre la trayectoria, esta idea que dices de reflexionar sobre el pasado, pero piensas en ello y lo evitas, pero bueno, luego caes en otra trampa por otro lado, ¿eh? Siempre estás, ¿no? Uno dice que la vida se debería hablar por los errores y no por los aciertos, porque los errores te hacen aprender más o te hacen crecer más como persona. Yo pienso que también depende mucho de cómo estás tú. Ya. Si tú tienes algún agujero personal en el montaje de tu propio equilibrio humano, emocional, por ejemplo, es posible que luego cuando cojas un proyecto, este desequilibrio se traslade al proyecto. Puede pasar. O a las decisiones mal tomadas. Y al revés, a veces decisiones bien tomadas precisamente por tu personalidad fuerte en algunos puntos, ¿no? Es muy complejo, muy complejo. Pero soy muy consciente de todos los grandes fallos que he hecho y grandes errores que he hecho y grandes desastres y soy muy duro en el sentido de que me doy mucho con la cabeza contra la pared y pensar, pero como tío, ¿cómo hiciste esto y cómo hiciste aquello? ¿Sabes? Y al mismo tiempo cuando alguien me dice, oye, pero si yo sigo todo lo que tú haces, yo estoy emocionado con lo que tú haces y no sé qué y tal, y bueno, pues estoy contento, pienso, bueno, estupendo, pero wow, las malas decisiones tomadas que he hecho, ¿sabes? Pero bueno, forma parte de todo el engranaje, ¿no? Todo el conjunto. Sí, tanto vital como... Es todo un conjunto, sí. Ahora hablo de profesional, ¿eh? En los propios proyectos, en las propias decisiones, sí, en el profesional. Pero todo se mezcla, ¿no? Hay un momento de tu vida que montas una distribuidora. Empiezas a traer a cineastas muy importantes que desgraciadamente los habían distribuido en España. Gente, pero ya hasta me da cosa decir los nombres. Pedro Costa, Belatar, o sea, Bruno Dumont, Mia Hansen-Løve, o sea, gente muy importante. O sea, te metes a distribuidor y otra vez súper a contracorriente. Porque no son películas fáciles de estrenar y distribuir. Son películas que yo quería hacer como productor, pero no podía. Vale. Y entonces la distribuyo. Y entonces de una manera u otra tengo que estar ahí, ¿no? y es que la distribución me abrió una puerta muy importante, que es un compromiso de inversión mucho más pequeño que el del cine, de la producción, mucho menos riesgo. Luego a la larga también hay riesgo y a la larga también tienes que ponerle a misma esfuerzo que el que haces en producción, que es en buscar salas buenas, en buscar un buen lanzamiento, etcétera. Pero la inversión es mucho más pequeña y esto me alegró mucho. Pensé, mira qué bien, tengo una película de Belatar que no he podido hacer, pero para mí es como si fuera mía. Yo cada vez que empezaba la película y salía a caballo allí con aquella niebla y aquella música del Mulik, aquello ya me abría la boca ya de emoción y yo ya estaba contentísimo. Con Pedro Costa lo mismo. A Pedro Costa le dije que quería producir una película con él, le dije. Y entonces me dijo, bueno, pero tienes que venir a Oporto, me parece, me dijo. No era Oporto, era otro sitio
de Portugal, otro sitio, otra ciudad. Y tienes que venir y... Fontilles, ¿no? En Lisboa, ¿no? No, él vivía, en aquella época vivía en otro sitio, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces me dijo, tienes que venir allí, y bueno, digo, vale, ya vendré, mira, ahora viene un puente, pues oye, pues por Tots Sants vendré. Dice, no, un puente no, tienes que venir todo un año, porque si no, no haremos nada. Y ahí es muy divertido, muy interesante Pedro Costa. A mí dice, a mí me gusta mucho ir en moto, si quieres yo cojo la moto y nos encontramos en Sevilla, no sé por qué, bueno, en Algarve, no me acuerdo. O sea, tenía ideas muy curiosas y me gustaba mucho. Y entonces cogí el Ne change rien, que es una película muy interesante, le hice los 3 copias en 35, impresionantes. La película está hecha con una cámara pequeñita, tiene unas copias en 35 impresionantes en Eclair, con Belatar igual. Belatar me dijo, sobre todo no me la pongas en digital, y se lo mantuve. Y tengo unas copias de Belatar preciosas de museo, pero una maravilla de copias, pero buenísimas. A ver si puedo sacarlas un día, volver a hacer otro pase en los Girona y volvemos a hacer unos pases con Belatar y con Pedro Costa, que son copias impresionantes. Y bueno, entonces sí, todo eran películas de la gente que me gustaba, pero con Dumont igual, quería producir con Dumont. Yo leí, no me acuerdo qué guión leí, y le dije, wow, esto lo quiero producir yo y tal, y no hubo manera, y entonces le dije al productor, bueno, pues esta película me la llevaré en distribución, porque tal, y bueno, al final dijeron que sí, me dieron esta de la Juliette Binoche, Camille Claudel, porque no sé, o se cansaron de mí, o también coincidió que había habido un trabajo sobre Camille Claudel, no me acuerdo muy bien por qué, pero la cuestión fue más fácil. Me dieron la película, me la llevé y la puse en los cines, y te tengo que decir que me costó mucho encontrar cines, muchísimo, pero mucho, O sea, yo no encontré cines para esta película casi. Encontré los boliche, o sea, aquí sí que 2 o 3 cines en Barcelona, pero en Madrid la acabé poniendo en el Metropol y fue un horroroso. Yo me escondía, pensaba que una película como uno de Dumont, con Juliette Binoche, hablando de Camille Claudel, tan impresionante, hecha en 35 milímetros, estaba filmada en 35 milímetros, Luego hicieron toda la postproducción en digital, y claro, y que no encontré cines, encontré poquísimos cines. Culpa mía también, quizá falta de experiencia, pero me encontré pocos. Bueno, la distribución es súper interesante. Conocí a George Bashvili, que era buenísimo, con Corn Island, muy bueno, porque yo le había dado un premio en el festival de Yerevan en Armenia, donde yo era jurado, y le di el premio a su primera película, que se llamaba In the Other Bank. Y ahí nos hicimos amigos, y entonces me contó la segunda, que era esta, y le dije, esta película es muy buena, tío, yo la quiero distribuir yo, y siempre hablamos de ver si puedo coproducir una suya, pero no encontramos la manera, porque en Francia y en Alemania, que coproducen las películas de George Bashvili, se las coproducen, ellos encuentran siempre un poco de dinero del Fonds Sud, o de la ayuda del Land de Colonia, y cada uno pone algo de dinero, y bueno, le ponen la pospo, le ponen no sé qué y tal, pero yo aquí no encuentro, porque yo me voy con una película de George Bashvili a cualquier sitio, si no tengo actores, si no tengo técnicos, no tengo un 20% de la película aprobado, etcétera, no hay manera de montar la coproducción. Entonces siempre le quería poner al Sergi López, le quería poner a no sé quién, con el que Kiarostami también lo intenté, de poner a un personaje, poner a Lluís Omar haciendo de copia conforme, ¿te acuerdas de copia conforme? Es el marido, haciendo del marido claro, la cosa no en la tele me miraban, suerte que había un tío, el Gustavo Cerrada, de Valencia, en aquel momento estaba en la tele seleccionando proyectos, y yo fui a ver con esto, y me decía, pero me miraba como si estuviera viendo un marciano. Entonces yo decía, bueno, pero hombre, a cambio de esto, la televisión española tiene una película en Cannes, ganará, y tal, y no sé qué, pero no coló. Y bueno, entonces así es. Las películas de distribución que yo llevo son la mayoría intentos de coproducir, la mayoría que no hemos llegado a buen puerto y me las he quedado para distribución, muchas,
muchas. Aparte hay la de Pina Bausch, que me encanta, el Dancing Dreams de Pina Bausch, o Sueños flotantes, sueños que bailan, ¿no? El Rêve dansant, esa película de Dancing Dreams es impresionante, con todos los jóvenes bailando contactos de Pina Bausch. Wow, es muy bueno, es un documental precioso. O el de Andreas Dresen, de un tío que tiene un tumor, es impresionante. Andreas Dresen, lo mismo, también habíamos hablado de hacer algo juntos, porque conocía mucho a su productor, a Peter Romer, Peter Rommel, y él, Andreas Dresen, los conocía. Yo Andreas Dresen lo tuve en la universidad, lo traje a dar clase. A muchos de estos los traía a la universidad a dar una clase, a hacer algo. Anatole Doman, al productor de Hiroshima Mon Amour, todas esas películas, lo traje a la universidad, estaba yo contentísimo, lo traje a la Pompeu Fabra a inaugurar el curso. ¡Wow! Un tío impresionante, fue impresionante. Se murió poco después, una gran persona. Y bueno, pues con Andreas Dresen hizo esta película que era buenísima, no, se ha visto muy poco, pero es una maravilla de película. Es un documental de un tío que tiene un tumor en el cerebro. Empieza la película con estar en el médico, y el médico le dice: mira, tienes un tumor en el cerebro, en 2 meses ya te habrás muerto, tal. Y entonces toda la película son los 2 meses estos, con su mujer, sus hijos. Pero un documental, pero impresionante cómo está hecho. O sea, es forma documental, pero es todo ficción. Todo ficción. Impresionante. Lo tienes que ver. Lo tienes que ver. Preciosa, no sé qué el track, que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué el track. Y bueno, estas películas y distribución es muy bonito, pero claro, la de Borseboy, Sergei Borseboy, la del Aika, bueno, estuvieron 6 años preparando esta película con gente del Kirguistán, de verdad, emigrantes que estaban en los barrios, en la periferia de Moscú y tal. De verdad, y ella paseándose por allí. Bueno, una película bastante ejemplar, de cómo está hecha. Y sí, de las que tienen un pozo, una huella imborrable. Todo. Bueno, pues tampoco la conseguí colocar. Bueno, tuve mala suerte, coincidió con el inicio de la pandemia, entonces esto fue un fallo. Pero esta película ganó el premio de interpretación femenina en Cannes. Sí. Ella, y entonces le dije a Borseboy y a todos, se lo digo, que vengan aquí a rodar. Les digo a todos que vengan aquí, que iremos al Delta del Ebro, que iremos a Montserrat, y a todos les cuento lo mismo. Y ven que haremos una película, vamos a Escaladei, a Eugene Green. Este me dijo que sí. Eugene Green me dijo que sí, que iríamos a Escaladei porque ya sabía lo que era. Es que es bestial Eugene Green, es impresionante. El hijo de José es buenísima. Sí. El hijo de José es muy buena. Esta película la vi en Berlín y me quedé prácticamente solo en la sala. De verdad. Sería una... Y salí de la sala y fui a buscar al Eugene Green, que no sabía ni quién era, y fui a buscar a los vendedores y conseguí la película porque era los de film, la productora de Eric Romer, el film de Los Ángeles, eran los que la vendían y la tenían ellos. Y claro, pues conmigo todos iba, que no quería pagar nada porque tú sabes la situación como está en España, tal. Pero entonces estuve en París y me fui a cenar con el Eugene Green. Y cada día siguiente los de film de Los Ángeles: oye, que nos ha dicho Eugene Green que te demos la película. Claro, porque ya está bien, porque se genera una relación humana. Y bueno, esto es bueno, pues Eugene Green impresionante. Pues sabía lo de Escaladei y quedamos, o sea, tenemos pendiente de ir. Y lo llevé a Poblet, a Eugene Green, lo llevé a Poblet con Óscar. Cogí a Óscar, llamé a Óscar y le dije: oye, vámonos a Poblet, que vamos con Eugene Green. Y fuimos a Poblet. Oye, y nos hizo una foto Óscar, que es una maravilla, que estamos Eugene Green y yo caminando por el pasillo central de la nave gótica de Poblet, por aquella nave tan impresionante de la iglesia, que es una maravilla aquello. Y estamos los dos con abrigo porque era invierno, caminando. Parece un plano de los de Wim Wenders, de las alas del deseo de Los Ángeles aquellos.
Bueno, una maravilla. Y entonces también, y siempre tal. Un tío súper interesante, Eugene Green, muy interesante. Y ahora para terminar, Paco, me gustaría que me dijeras... Pero la distribución, pues bueno, ahora tengo un poco... Sí, ahora estoy pendiente de sacar una película de los refugiados Rohingya que están en Bangladesh, en un campo, 700.000 refugiados ahí dentro. Entonces hay una pareja canadiense que hicieron un documental muy bueno sobre este campo de refugiados. Entonces la he traído, la tengo en distribución. La voy a sacar ahora cuando podamos. Estoy esperando el Docs Barcelona a ver si la cogen y a partir de ahí. Y yo lo que hacía con los documentales con las películas era sacarlas a través de un festival. Entonces utilizar el festival para promocionar y entonces sacar. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, tú. Claro. Sí. Ahora para terminar me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval. Ya te lo he dicho, no sé. Una de ellas. Bueno, ya me has dicho unas cuantas. Sí, había una película de Francesco Rossi que se llamaba Uomini Contro. Uomini Contro, en blanco, en verde, era toda verde. Verde y niebla. Hostias. Niebla y verde. Y era sobre la Primera Guerra Mundial, sobre un soldado que no quiere seguir las órdenes del general o del militar que le manda. Un desertor. Sí, un general que no quiere, no sé qué pasa, no me acuerdo bien qué pasaba. Una película que me impresionó mucho. ¿Dónde la viste? Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé, pero en una época aquí venían películas muy buenas. En una época, cuando tenía 20 años, claro, yo ahora tengo casi 70. Cuando yo tenía 20 años veía películas impresionantes. Yo 70, veía, me acuerdo, un día me fui al Alexis, que era una sala pequeñita, y me vi la última de Dreyer. La última de Dreyer, me senté en el cine a ver la película la última de Dreyer, que sí, creo que se llama Gloria, que acaba con un plano en una silla vacía. Preciosa película. Y era a las 12 del mediodía. Gertrude. Digo, Gloria, yo no la he visto. Gertrude, Gloria de John Cassavetes. Gloria de John Cassavetes, que era muy buena, John Cassavetes, otro tío que también es muy importante, Muy importante. Películas que he visto me han impresionado muchas, pero estas películas, Gertrude, por ejemplo, me impresionó. El Uomini Contro y algunas de estas que había visto me impresionaron. Mira, me gustó mucho una película que tú debes conocer de Rui Guerra que se llama Dulces Cazadores. Sí. Sweet Hunters. Rui Guerra lo conozco, pero esta no la he visto. Sí, Dulces Cazadores, que era una película también con mucha niebla. Era una película, a mí me gustaban mucho las películas con niebla. Mira, la de Belatar. Mira, pones una cámara, pones el plano, hay niebla, ya empiezo a engancharme con la película. Todas las de Centro Europa, todo esto. Había un cineasta, pues había un cineasta en Suecia que se llama Bo Widerberg. Amarcord, ¿no? La niebla de Amarcord. Hay muchas películas que decían, yo quiero la niebla de Amarcord, ¿no? No me acuerdo de esto. Sí, cuando nieva, en el pueblo, se llena todo de niebla. No me acuerdo. Y van apareciendo las voces de los chavales, de los jóvenes. Sí. Pues Paco, un placer hablar contigo este rato que estamos hablando. Pues sí. Muchas gracias por todo. Gracias por tu trabajo. Seguiremos haciendo cosas de estas. Espero que sigan habiendo más cosas. A ver qué haremos. Yo siempre digo hasta la próxima película. Claro, hasta la próxima película.